Muy estimados hermanos, gracias al Señor. Nuevamente estamos aquí ya en el resumen de este hermoso estudio, la Biblia como historia. Y pues hoy, como es ya un día de preparación, vamos a hacer de una manera muy resumida para poder llevar a cabo esta hora de estudio acerca de la Biblia como historia. Así es de que gracias al Señor, nuevamente el pastor Washington Villarroel, pues está acompañándome para llevar este resumen. Pastor, bienvenido y pues le agradezco a Dios por su amable ayuda y esperando en el Señor que no sea una de las últimas, sino apenas inicio Bueno, de muchas. bueno, muchas gracias. Agradecido también por la oportunidad de servir a Dios. Siempre es lindo servirle, siempre es bueno participar de todas estas cosas y para mí es un privilegio el poder enseñar, aunque yo no me creo maestro, pero el poquito de que pueda colaborar con eso, pues yo estoy más que feliz. Agradezco a Dios por esta posibilidad, por la invitación del pastor y a ustedes les mando un cariñoso saludo, ah, agradeciendo también por esta semana que hemos pasado juntos estudiando esta lección de la palabra de Dios, la historia y cada uno de los temas que hemos revisado durante estos 7 días. Gracias, Pastor. Pues si le parece bien, llevarnos en oración para Seguro que entrar al resumen. muy ¿Okay? bien, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, te damos de haber podido estar una semana estudiando tu palabra y estas lecciones que nos han llevado a comprender la certeza y la exactitud de tus declaraciones y descripciones en tu palabra. Es cierto, tú usaste a hombres y cada uno de ellos tenía estilos diferentes y alguno de ellos pudo haber evitado, quizás si se hubiera demorado escribir un poquito más y se dejaron algunas cosas afuera, pero bajo ningún punto de vista fue cambiado el sentido de tu palabra. Nunca perdió la verdad y nunca la va a perder porque está protegida por tu poder. Ese poder que va a hacer de ella el centro de la luz, especialmente en la parte final de la historia, cuando esos dos testigos quieran ser eliminados, pero van a brillar más que antes. Gracias, Señor, por poder participar de esto. Gracias por el pastor Víctor y gracias por cada una de las personas que nos siguen. Bendice a tu pueblo en esta hora y fortalece nuestra fe en la palabra de Dios y en el testimonio de Jesús. Lo pedimos y agradecemos en el nombre sagrado y bendito de Jesús. Amén. Amén. Bien, Pastor, pues quiere dar usted un resumen, pero yo daré el mío, así es de que lo dejo que usted dé su resumen. Bueno, yo más que un resumen, lo único que quiero compartir con ustedes es decirle que a lo largo de la historia, Satanás se ha encargado de una u otra forma de tratar de que la palabra de Dios desaparezca. Al comienzo, en el tiempo de la Edad Media, eh, pues la Biblia fue atacada de tal forma que las personas no podían tener una palabra de Dios, porque aquellos que se les encontraba una palabra de Dios, pues eran severamente castigados, quemados, ah, y solamente los únicos que podían, de acuerdo a lo que ellos decían, era la Iglesia Católica, que según ellos eran los únicos que tenían el derecho de poder leerla, y los demás no podían. Ahora, después de esto, pues una vez que la bestia de Apocalipsis pues recibió la herida mortal, el mundo se vio libre de escudriñar las escrituras y entonces, ¿qué ocurrió? Pues ahora vino otra cosa, Satanás empezó a meter cosas diferentes, acuérdense, cuando él no puede algo en contra, se une, pero los desvía y empezó a meter toda clase de creencias a las personas. Entró con iluminismo, la Revolución Francesa, la razón por encima de todo. Y hoy en día, pues todo el mundo tiene una Biblia, pero entonces está atacando a la palabra de Dios con que la palabra de Dios no es exacta, con que la palabra de Dios tiene demasiados cambios, demasiadas traducciones, demasiadas personas han pasado y han metido las manos a través de los 6.000 años de existencia de la tierra, y entonces ya no se puede confiar en la Biblia. Y
para ponerle más, como se dice, la guinda al pastel, pues las últimas declaraciones del Papa Francisco, donde ha dicho que la Biblia es un libro caduco, que ya está pasado de moda, que hay que escribir una nueva Biblia. Pero la realidad es que la palabra de Dios no puede ser pasada de moda. Y se lo voy a decir de esta forma. Nuestro Dios es el único que es eterno. Nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá un fin. Siempre existió. Si Dios es eterno, su palabra es eterna y su ley es eterna. Sus principios son eternos. La palabra de Dios no pasa de moda. Tampoco pasan de moda ni su ley ni ninguna de sus enseñanzas. Todas las cosas escritas en ella están para nuestro beneficio. No permita que un científico X, que un escritor X, que una persona X te diga a ti lo que puedes creer y lo que no puedes creer. Nuestra única certeza es de que Dios existe y de que Cristo, su Hijo, vino a morir por nosotros y que un día va a volver. Y todo esto lo encontramos en la palabra de Dios. Si tú no crees en esas cosas fundamentales, no sé qué pretenderás de tu vida. Si tú piensas que venimos de una explosión, de un mono, de un chimpancé, lo que tú quieras, pues claro, no tiene más sentido para una vida de alguien que cree ese tipo de cosas. Por eso es que la palabra de Dios es fundamental. Y lo que yo te invito es a estudiarla. Busca a Dios, busca en Él, descubre a Cristo en cada uno de los versículos, capítulos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque Cristo está revelado en cada uno de ellos. Si tú lo encuentras, encontrarás un Salvador. Y si tu Salvador es Cristo, pues vas por el buen camino. Todo lo que demás, la ciencia, si usted toma la ciencia, la puede utilizar perfectamente bien para hacerla coincidir con las cosas de Dios. Perfectamente. Pues claro, mucha gente dice, por ejemplo, hoy día, el carbono 14 nos dice que esto tiene millones de años. Y el carbono 14 es algo, es una examen, un examen que se le hace en base a la cantidad de hidrógeno y carbono en los fósiles, pero ellos no entienden que cuando los fósiles, antes de, por ejemplo, del diluvio, la atmósfera era completamente distinta y la cantidad de hidrógeno y carbono en ese entonces era completamente diferente a las de ahora. Por eso sus cosas son inexactas. Pero si todo el mundo toma en consideración esto, pues piensan a entender por qué, en vez de darnos la exactitud, nos da millones de años. Y así como este, hay muchas cosas. Por eso te ruego y te pido que no le pongas atención tanto a las personas, ponle atención a las cosas de Dios. Para eso tenemos la Biblia y el espíritu de profecía. Pastor, pues gracias. Yo voy a dar nada más como un resumito acerca de los textos que vimos, por decir, Primera de Samuel, capítulo 17, que vemos ese gran desafío de este hombre Goliat y que la historia nos ha comprobado, los arqueólogos ya han descubierto de que realmente personas de tamaño para nosotros sorprendentes, pues sí existieron, porque pues Dios así lo describe en su palabra y a hoy la arqueología pues nos lleva a entender a nosotros que estudiamos la palabra del Señor, que todo lo que la palabra de Dios dice es una realidad. Eso fue lo que nos mostró el libro de Primera de Samuel capítulo 17. El libro de Isaías, en el capítulo 36, nos habló acerca de realmente las invasiones que tuvieron estos países, los asirios, que querían invadir el pueblo de Dios, querían destruir, querían conquistar, pero que siempre había un Dios presente para defender a su pueblo y que aún estos pueblos asirios hoy entendemos de que sí existieron, que eran naciones severamente muy duras, eh, asirios que buscaban la conquista día con día. En el capítulo 37
vemos a nosotros, a nuestro Dios, a Jehová, con una promesa de liberación en el cual a través de algo milagroso, sorprendente, Él hace que estos asirios realmente no atemoricen a su pueblo por mucho tiempo y solamente un día es suficiente para que Dios haga correr a estos asirios, los haga escapar y huir aún solamente de rumores en los cuales el Señor estaba atrás de todo esto para proteger a su pueblo y que, pues sí, la historia nos dice que los asirios existieron, así también como el pueblo de Dios. Después vimos el libro de Daniel, el capítulo 1 y el capítulo 5, donde vimos a Nabucodonosor y la historia de Daniel, este hombre, Nabucodonosor, con su padre Naporazal, algo así, Naporazal, no recuerdo bien su nombre, pero que fueron los constructores de Babilonia y que realmente hoy en día la historia nos dice que Babilonia existió y que en verdad todavía hay residuos de esta ciudad que Dios también había dicho que no iba a ser habitada nunca más. Y esto lo vemos hoy una realidad. De Jesús, pues ya nos hablaba el libro de San Mateo, el capítulo 26, del 57 al 67, acerca de Jesús, que hoy en día, como decía el pastor Washington durante la semana, pues para muchos Jesús nunca existió y que supuestamente hubo una iglesia que algunos dicen que esta iglesia inventó el nombre de Jesús o a este personaje para atraer a muchos creyentes, pero nosotros vemos que no fue ninguna iglesia, no fue ninguna institución, sino fue Dios mismo que permitió que su hijo viniera, naciera aquí de una mujer y pudiera vivir aquí como los hombres, como nosotros, para darnos la enseñanza y la seguridad, que es verdad que Caifás estuvo ahí y que Caifás existió también y que por todo eso que buscaba Caifás de poder acabar con Cristo, pues hoy vemos que los arqueólogos encontraron restos de huesos, no nomás de él, sino de su familia, sus hijos, y pues se comprobó que realmente Caifás existió, ¿verdad? Así es de que, así también como Pilato, que también fue otro de los que estuvo ahí ante este juicio y que pues bueno, él fue el que tomó la decisión de entregarlos a Jesús en las manos de este pueblo, de esta nación, que era de él, de Cristo, pero ellos mismos, como dice su palabra, no lo conocieron. Así es de que vemos por la historia de que realmente Cristo vino. Por último, vimos el libro de la fe, el libro de Hebreos, el capítulo 11, donde realmente vimos a estos grandes hombres ilustres que tuvieron a bien a nosotros enseñarnos la fe y la confianza en el Señor. Y quiero terminar con esta lectura del libro La Educación en la página 173, que nos dice: la Biblia es la historia más antigua y abarcadora que poseen los hombres. Nació de la fuente de la verdad eterna y una mano divina ha preservado su pureza a través de los siglos. Ilumina el lejano pasado en el cual en vano trata de penetrar la investigación humana. Solamente en la palabra de Dios contemplamos el poder que puso los cimientos de la tierra y extendió los cielos. Solo en ella hallamos un relato auténtico del origen de las naciones. Solo en ella se da una historia de nuestra raza, libre de prejuicios u orgullo humano. Así es de que, pastor, pues vemos que todo esto, lo que la palabra de Dios dice, es una realidad y es historia, sí, pero fue hecho un caso real en la vida de muchos y hoy en la vida de nosotros. Así Pastor. es. Solamente decirle que si hay algo en lo cual tenemos que creer, es en la palabra de Dios. Amén. Dios
no va a permitir que su palabra haya sido cambiada, tergiversada, aunque hay algunas personas que sí, algunas instituciones lo han hecho, pero en general su palabra ha sido conservada y Él la ha conservado de forma milagrosa. No tenemos nada que temer. Estudie su Biblia, la palabra de Dios es la revelación de Dios mismo en una página escrita. Que nuestros sentidos puedan estar en ella y busquemos y encontremos al Salvador del mundo en esas páginas escritas. Que el Señor les Amén. bendiga grandemente. Un feliz sábado y muchas bendiciones.